Te adoramos, Señor. Vamos a adorar al Señor con tus propias palabras, por su bondad, por su misericordia. Señor, tú has sido bueno en gran manera con nosotros. Tú no nos has pagado conforme, Señor, a nuestras obras, sino que has tenido misericordia, Señor. Porque nuevas, dice tu palabra, han sido cada mañana, Señor, tus misericordias. Por eso te adoramos en esta preciosa tarde. Te bendecimos, Señor. Estamos agradecidos por el don de la vida, Señor, tanto física como espiritual que nos has dado. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, por tu santo y glorioso Espíritu que hoy has hecho morar en nosotros, Señor. Oh, te bendecimos en esta preciosa tarde y te damos muchas gracias, Señor. Aleluya. Vamos a darle palmas al Señor de la gloria. Bendito sea su santo y glorioso nombre. Aleluya. Antes de comenzar, quisiera que oráramos. Fíjense que el pastor Beltrán, ustedes lo han visto que ha venido acá, él está pasando un momento con problemas de su salud. Entonces se ha visto un poco complicada su condición. Hoy estuve hablando con su esposa y parece ser que sus plaquetas no están subiendo, sino al contrario, están bajando. Y vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a pedir al Señor que tenga misericordia, que su gracia, que sobrepasa, ¿verdad?, todo entendimiento, lo asista. Él va a estar en le van a poner plaquetas el próximo lunes y está un poco delicado. Así que vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre, en este momento, Señor, nos unimos con mis hermanos aquí presentes para pedirte, Señor, por la salud del pastor Beltrán, Señor, allá donde está en su casa. Señor, te rogamos que tú manifiestes tu poder, Señor, sobre su cuerpo. Que tú obres, Señor, según tu misericordia, según tu gracia. Padre, que esas plaquetas, Señor, puedan aumentar, Señor. Que tu poder, Señor, que es poderoso para obrar, obre, Señor, en el cuerpo de este varón, Señor. Que podamos ver tu gracia manifestada en su vida. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Bienvenidos todos. Nos gozamos en esta preciosa tarde. Por favor, abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Hemos estado hablando acerca de la importancia que conozcamos a Dios. Y comenzamos diciendo que a Dios se conoce a través de sus atributos. Es verdad que es una revelación del Espíritu Santo de Dios, aquellos que por su gracia los ha hecho nacer. Pero la manera como vamos a ir realmente conociendo al Señor es a través de esa experiencia de su vida, pero también a través de las Escrituras, porque las Escrituras nos enseñan quién es Dios. Amén. Y este texto es un texto muy importante de acuerdo a lo que vamos a estar tocando o hablando esta noche. Dice el pasaje: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Le está diciendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se haya amenazado y Dios le dice: acordaos de las cosas pasadas y de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. El versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que habla a su pueblo en momentos complicados, en situaciones adversas. Y lo primero que siempre Dios hace es que nosotros podamos recordarnos de los tiempos pasados. A veces a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho. Pero así como en el pueblo de Israel Dios había
realmente sacado a ese pueblo de la esclavitud que había estado por 430 años. Y de una manera poderosa Dios trajo 10 plagas sobre la nación de Egipto. Realmente el pueblo de Israel, ¿verdad?, salió, dice la Escritura, enriquecido, porque ellos le daban las riquezas con tal de que salieran. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios poderoso. Y es lo que está diciendo el profeta Isaías a este pueblo que está en temor. Si hay algo poderoso que nosotros debemos de conocer, es la soberanía de Dios en esos momentos de crisis. Y dice, porque yo soy Dios y no hay otro. El verso 10 también nos habla, no solamente el 9 nos habla de confiar en la soberanía, en esas crisis, en esos momentos difíciles como las que se encontraba el pueblo de Israel, donde pareciera que no tiene uno control de lo que pueda suceder, porque definitivamente muchas de las veces hay situaciones muy complicadas que solamente el poder de Dios, la soberanía gloriosa del Señor es el que puede obrar. Entonces Dios nos invita a confiar en su soberanía, a recordar en el pasado que Dios ha sido fiel, que Dios no cambia, que Dios sigue siendo Dios siempre y que también Él tiene ya determinado el futuro. Él sabe lo que va a suceder en el futuro. Así que nos manda realmente a obedecer y a esperar en esa acción divina del Señor. Hoy quisiera hablarles acerca de la soberanía de Dios, acerca de esa supremacía de Dios. La palabra supremacía es estar por encima de todos, sin rival y sin competencia. Eso quiere decir la palabra supremacía. Dios, la supremacía de Dios es que Él no tiene rival, ¿ve? Porque Él está por encima de todo. Hablar de la soberanía de Dios es hablar de que Él está en control del universo, dirigiendo, gobernando y actuando según el designio de su propia voluntad. Dios está en control de todas las cosas. Él está por encima de todo. Hablar de la soberanía de Dios es hablar de que Él está por encima de todas las cosas, por encima de su creación. No hay criatura superior a Él. Él es soberano. Salmo 115, versículo 3. Mire lo que dice. Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, ¿a qué? Ha hecho. Todo lo que Dios ha determinado hacer, Él lo ha hecho. Dios, ve, está por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema. Dios es Dios, Él conoce todo. El Salmo 97, versículo 9, nos habla de que Dios es el Altísimo, que Dios está exaltado sobre todo. Mire lo que dice Salmo 97, versículo 9. Dice, porque tú, Jehová, hay otras versiones que dicen, porque tú, Señor, eres excelso. Otras versiones dicen, eres altísimo, que viene a ser lo mismo. Eres altísimo sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Él está por encima de todo. Él es el Señor. Dios, según las Escrituras, dice que Él es el Señor del cielo, de la tierra. Él está sobre todas las cosas gobernándolas. No hay nadie que le pueda decir por qué haces tú eso. Y eso es muy importante, conocer la soberanía de Dios. Dios no está sujeto a nadie, ¿ve? Nadie le puede decir a Dios, no hagas esto. No, Dios no hay nadie que esté sujeto. Él está por encima de todos. No es influenciado tampoco por nadie, Dios. La soberanía de Dios tiene que ver con eso. Dios actúa siempre únicamente conforme a Él le agrada, conforme a su voluntad. Ahora, por supuesto que este Dios tan glorioso, ¿verdad?, nunca va a hacer algo injusto. Aunque para la mente de los hombres pudiera parecer injusto. Pero Dios siempre tiene un plan, un propósito en todo lo que ha determinado hacer. Nadie puede frustrar ni detener su propósito.
Su propia palabra lo declara explícitamente, que no hay nadie que pueda estorbar a lo que Dios ha determinado hacer. Isaías capítulo 14, versículo 24 y luego versículo 27. Isaías 14, versículo 24, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como he determinado. ¿Oyó? Será de la manera como lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. O sea que cuando Dios ha pensado hacer algo y lo hace en su propósito, no hay nadie que pueda detener eso. El versículo 27. Versículo 27 de ese mismo capítulo: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? ¿Quién? Lo que ha determinado Dios, ¿quién lo puede impedir? La respuesta es nadie. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Eso es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Él es Dios y Él está por encima de su propia creación, y Él ha determinado hacer su plan, su propósito, y eso es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Ahora, primero quisiera comenzar diciéndoles que Dios es soberano sobre su creación. Mire lo que dice este texto. El rey David exalta la soberanía de Dios. Cuando en su corazón estaba preparando una ofrenda junto con el pueblo, y vio cómo Dios había movido los corazones de este pueblo a ofrendar para que el templo se construyese, él comenzó, David, a adorar la soberanía de Dios, porque ¿quién puede mover los corazones si no es Dios? ¿Ve? ¿Quién puede hacerlo si no es Dios? Y Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, mire lo que dice el rey David. Una forma de cómo David, a través de sus palabras, exalta a Dios en frente de todo el pueblo. Primera de Crónicas 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. ¿Oyó eso? Esa palabra es interesante. Magnificencia significa grandeza extraordinaria, esplendor, majestad o excelencia notable en algo o en alguien. En este caso es en Dios. ¿Ve? En este caso es el Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Mire qué más. Y el poder. Él es el que tiene todo poder. Dice la gloria, la victoria y el honor. ¿De quién es el poder, la gloria, la victoria y el honor? Es de Dios. Si un día Dios por su gracia te saca victorioso de algo, no fue por ti, fue por Dios. Sigamos leyendo. Porque todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso. Tú eres altísimo sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Si Dios por su gracia le ha bendecido en su economía, gloria a Dios, dé gracias a Dios por eso. Porque ahí dice que las riquezas y la gloria proceden de Él. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. ¿En quién está la fuerza y el poder? En Dios, no en nosotros. A veces nosotros nos sentimos con mucha fuerza, nos sentimos con poder, pero no, el poder proviene de Dios y la fuerza proviene de Él. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Versículo 13. Ahora pues, oh Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso ¿qué? Nombre. Eso es lo que deberíamos de hacer.
Cuando realmente el Señor, por su gracia, comienza a revelar su soberanía en nuestros corazones, sabe que siempre en nuestro corazón va a haber gratitud para el Señor. Siempre vamos a reconocer, ¿verdad?, de una manera humilde en nuestro corazón, de que de Él proceden realmente todas las cosas. De Él proceden todas las cosas. Por eso, conocer la soberanía de Dios es muy, muy importante para la iglesia. La iglesia conoció la soberanía de Dios. Por eso es que se pudo mantener en situaciones muy adversas, en situaciones muy complicadas en ese tiempo, cuando había persecución. ¿Quién puede mantenerse firme sin claudicar en su fe, sino aquel hombre y aquella mujer que realmente conoce la soberanía del Señor? Salmo 24, verso 1, por favor. Salmo 24, verso 1. Del Señor o de Jehová es la tierra y su plenitud. Vea, la tierra no es de los hombres, aunque los hombres se adjudican, ¿verdad? Y dicen que es tierra de ellos, y hay unos que andan peleando por otra tierra y andan, ¿sabe? Pero la tierra le pertenece a Dios. ¿Eh? De Jehová es la tierra, dice, y su plenitud, lo que hay en la tierra, incluyéndonos a nosotros. ¿Ve? Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ve? Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, es el Señor, realmente el creador de la tierra. Él es el que tiene el título de propiedad. Yo sé que a nosotros nos dan ahí un papel, ¿verdad? Pero Él es el dueño de la tierra. Así que nosotros deberíamos de vivir siempre agradecidos con todo nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Sabiendo que nosotros solamente somos mayordomos aquí. Y somos mayordomos solamente por un poquito de tiempo. Porque la Escritura dice que nosotros somos peregrinos, ¿cierto? A veces nos volvemos como máquinas de trabajo. No descansamos. No hay tiempo para el Señor, como que si fueras eterno. El único eterno es Él, ¿cierto? O sea, nos volvemos esclavos. ¿Por qué? Porque no conocemos nosotros la soberanía de Dios, porque muchas veces el hombre está pensando solamente en Él. Pero cuando comenzamos a entender la soberanía del Señor, nuestros corazones deberían de comenzar a humillarse ante su presencia. Ahora, una de las cosas que debemos de entender es que los hombres, los seres humanos, siempre permitirán que Dios en cierto sentido sea soberano. Ellos no tienen problema con saber que Dios es el creador de las estrellas. El ser humano no tiene problemas con saber que Dios hace favores, que Dios da dones. El hombre no tiene problema con eso. Él no tiene problema con que Dios sostenga la tierra con su poder. Ellos no tienen problema con eso. No tiene problema el hombre con que Dios sea el que cree las estrellas, ilumine las estrellas por la noche. El hombre no tiene problema con eso. ¿Sabe en dónde comienza el problema? El problema comienza cuando Dios se sienta en su trono. Cuando Dios realmente es el que gobierna todas las cosas, ahí comienza el problema. Ese fue el problema realmente del hombre, que quiso ser independiente de Dios. Cuando él desobedece a Dios, él quiso ser independiente, quiso hacer su propia voluntad, ¿ve? Conociendo el bien y el mal, con esa mentira de conocer el bien y el mal, pero realmente no con la vida, porque Dios le había dado el árbol de la vida. Usted puede tener conocimiento, pero ese conocimiento que usted pueda tener sin la vida es muy peligroso, porque lo vuelve altanero, egoísta, ¿verdad? Fanfarrón todo el tiempo. Lo único que puede sostener a un hombre es cuando la vida del Señor gobierne el corazón, porque siempre la intención de Dios ha sido esa, ha sido que el hombre sea gobernado por la vida de él en el interior del corazón. Por eso cuando Dios formó al hombre, Dios sopló en el hombre. Y en ese soplo estaba la vida de Dios.
En ese soplo que Dios había impartido en el hombre estaba todo el bien de Dios. Ahí estaba su amor, ahí estaba su justicia, ahí estaba su santidad, ahí estaba su pureza, ahí estaba su integridad, ahí estaba todo el bien de Dios. El problema fue cuando se independizó, cuando quiso hacer su propia voluntad separado de la soberanía y de la autoridad del Señor en su propio corazón. Así que ese también es nuestro problema muchas de las veces. A veces no tenemos problema con que Dios sea soberano, pero en algunas cosas nosotros queremos tomar realmente la determinación, tiene que ser nuestra voluntad la que se lleve a cabo, aunque a veces conocemos la voluntad de Dios. Entonces nos estamos rebelando contra la soberanía del Señor. Y el Salmo 2 es muy claro, que los hombres siempre van a tener esto en su propio corazón. Miren lo que dice el salmista en el capítulo 2, versículo 1. Aquí vemos cómo el hombre rechaza el gobierno de Dios. El hombre quiere vivir independiente de Dios. Por eso es que el salmista lo describe con tanta exactitud de cómo es el corazón del hombre. Capítulo 2, versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, oiga lo que dicen los hombres: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros, ¿qué cosa? Sus cuerdas. Entonces, vean lo que están diciendo. Ellos quieren ser independientes, ellos no quieren que Dios lo gobierne. Ellos quieren ser señores de su propia vida cuando realmente Él es el Señor. Ya lo vimos en los textos que acabamos de leer. Ahora, veamos la respuesta de Dios. Para cuando en tu corazón comienza esa soberbia de no querer rendir tu corazón realmente al Señor, tú no le vas a ganar. Nunca. Cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, hubo naciones que se le atravesaron al Señor para estorbar lo que había determinado el Señor hacer con su pueblo. ¿Sabe qué hizo Dios? Las acabó. Destruyó las naciones por completo. Ahora, ¿crees que tú vas a estorbar a Dios? No. Cuando conoces la soberanía del Señor, tu corazón tiembla, porque un día estaremos delante de su presencia. Este Dios que es tan bondadoso, tan misericordioso, tan extenso en gracia y misericordia, también llega un momento que Dios trata con los corazones de los hombres. Ahora veamos la respuesta de Dios. Eso lo encontramos en ese capítulo 2, del versículo 4 al verso 6. Vea, Dios no se alarma con tu respuesta. Dios no se alarma con que a veces te haces como el muy importante. No, a Dios no le alarma eso. Dios no se alarma cuando el hombre se vuelve rebelde. Mira lo que dice el texto, verso 4. El que mora en los cielos, ¿qué cosa? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y luego dice, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Se da cuenta? Ahora, mira lo que Dios declara. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Se da cuenta? Lo que Dios ha determinado y que Dios ha determinado salvar por medio de su Hijo, aunque haya muchos hombres que den diferentes opiniones con respecto a la salvación, cuando Dios ha determinado a su Hijo ser el Salvador, no importa quién pueda decir, ¿verdad?, que no es así. Dios lo ha determinado así. Versículo 7. ¿Qué es lo que enseña este salmo? Bueno, aparte de la rebelión del hombre, también enseña el plan de Dios. Que ese plan jamás, nunca puede ser refutado por el hombre.
Lo que Dios ha determinado en su soberanía, no hay nadie que lo pueda refutar. No hay nadie que le pueda decir, no, no hagas eso. ¿O por qué haces eso? No hay nadie que pueda hacer eso. O lo pueden hacer, pero realmente Dios sigue siendo Dios, ¿cierto? Versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Un decreto era una orden. ¿Ve? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, dice el Hijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines ¿de qué? De la tierra. Oiga, los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. En este tiempo el Señor está, ¿verdad? Como con su gracia extendiendo sus manos para que el hombre venga a Él. Él ha abierto una puerta, Él ha abierto un camino para que podamos tener acceso, ¿verdad? Y podamos disfrutar de su perdón, de su gracia, de su misericordia. Pero también llegará un día que Dios hará un juicio para con los hombres. Aquellos que rechazaron el amor de Dios, aquellos que no les importó realmente lo que Dios decía en las Escrituras, un día no tendrán realmente excusa porque su propia conciencia es testigo de lo que el Señor hablaba en su corazón. Entonces, por eso es que es muy importante, ¿ve? Entender que la soberanía de Dios hay que ponerle atención. Versículo 10 dice, ahora pues, oh reyes, ¿sed qué? Sed prudentes. La palabra prudente es muy interesante. Hace como un cambio del Señor, como ahora pues, oh reyes, dice, sed prudentes. Y la palabra sed prudentes implica actuar con sabiduría, tomar decisiones correctas, reconocer la realidad, no resistir inútilmente a Dios. ¿Ve? Eso quiere decir ser prudente. Entonces el Señor dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. O sea, déjense corregir, ¿ve? A los reyes y a los jueces. Déjense por el Señor corregir. Versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Obedézcanlo. Sométanse. Ríndanse. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Los que en Él qué? Entonces, este salmo determina un llamado. La soberanía de Dios. Lo que Dios ha determinado hacer a favor del hombre. Ha dado a su Hijo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A someternos a Él, a obedecerle a Él. ¿Ve? Por eso dice, sed prudentes. Hace un llamado que seamos prudentes. Que seamos personas que entremos en razón. ¿Ve? Sed prudentes. Y luego dice, servid a Jehová como quieras. No, dice con temor. Con temor. ¿Ve? Este temor no es miedo, este temor es reverencia, saber que a quien estamos adorando, a quien está sirviendo, no es a cualquier persona. Es al que te crió y te crió con un propósito. Te crió para Él, todo es por Él, por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Entonces, por eso, nosotros cuando entendemos la soberanía de Dios, nuestro servicio a Dios, amados, cambia. El hombre que no conoce la soberanía de Dios hace lo que quiere, cuando quiere, pero el hombre que conoce la soberanía de Dios no va a vivir así. No, ese hombre siempre camina rendido en su corazón al Señor. Servir a Jehová, dice, con temor, y luego dice, honrad al Hijo. Por eso, si nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia, nosotros deberíamos de ser personas que tenemos eso en nuestro corazón. Usted no debería estar esperando, vamos a dar una serie, ¿verdad?, de motivación para que evangelicen. No. El hombre que entiende la soberanía de Dios, que conoce
¿verdad?, al Señor, Él va a estar hablando donde quiera que ande del Señor. De la abundancia de su corazón va a hablar, ¿qué cosa? Su boca, dice, ¿verdad? Entonces, no solo también este salmo habla de advertencia, también habla de gracia. Mire lo que dice: bienaventurados todos los que en Él confían, felices, dichosos. Aquel hombre y mujer que ha puesto su confianza, su dependencia, su fe realmente en el Señor. Gloria a Dios por esas personas. ¿Ve? Enseña que hay salvación y que hay refugio para quienes se someten al señorío de Dios, a quienes reconocen la soberanía de Dios. Hay gracia, hay refugio, hay esperanza para todos ellos. Todo lo que Dios ha determinado hacer, lo ha hecho y lo va a hacer. Mire lo que dice Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere o todo lo que el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. Porque Dios está en todo. El salmista dice: ¿a dónde me puedo ir de tu espíritu? Si subiera a lo más alto, allá tú estás. Si bajara a las partes más bajas, ahí tú estás. Si pusiera mi casa hasta la orilla del mar, allá tú estás. ¿Dónde, dice, me puedo ir de tu presencia? Entonces, el hombre y la mujer que entiende la soberanía de Dios, ¿verdad?, caminan siempre con un temor reverente. No hace falta que lo anden siguiendo. No. Él sabe que Dios lo ve. Él sabe que Dios está en todo lugar. Él sabe los pensamientos que Él tiene. Él sabe, ¿verdad?, lo que está maquinando para dentro de cierto tiempo. Él tiene el control de todo. Entonces, todo lo conoce realmente el Señor. Así que Dios es soberano sobre los reyes, sobre los hombres, sobre todo. Ahora, creo que es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando se comienza a entender la soberanía de Dios para nosotros, sus hijos, ¿ve?, aprendemos a caminar con confianza, con seguridad, independientemente de las situaciones o de las cosas que podamos estar viviendo personalmente, individualmente, o podamos estar viviendo colectivamente, independientemente. Si nosotros aprendemos a confiar en la soberanía de Dios, vamos a descansar. Vamos a ser hombres y mujeres que caminan con confianza, sin estrés, sino todo lo contrario. Ellos conocen y entienden el poder que Dios tiene sobre todas las cosas. Hay una historia en el libro de Daniel muy interesante. Dice la Escritura que Dios había levantado a un hombre como instrumento de Dios para castigar a los pueblos, incluyendo al pueblo de Israel. Ese hombre se llamaba Nabucodonosor. Y ese hombre llegó un momento, por la grandeza que tuvo, que se ensoberbeció en su propio corazón, que pensó que esa gloria que él estaba teniendo como rey y que su imperio había crecido tanto, pensó que era por él. Y déjeme decirle una cosa: aunque a ese hombre realmente se le aconsejó qué hacer, él siguió viviendo en su manera de pensar hasta que Dios trató con él. Ahora, ese mismo hombre es el que escribe y él da testimonio de lo que Dios hizo con él. Vengan conmigo a Daniel capítulo 4, verso 1. Mire cómo comienza este texto. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Esto es lo que hay cuenta que mandó como una carta después de que el Señor trató con él. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz, o sea, multiplicada.
Versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo. Oiga lo que está diciendo Nabucodonosor. Conviene que yo declare. Y a veces lo que Dios ha hecho con nosotros no lo declaras. Estás esperando que Dios haga un milagro externo. Que te sane de un pie, que te sane de algo externo. Pero Dios ha hecho el milagro más glorioso dentro de ti. La Escritura dice que tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Y Dios por su poder, por su gracia, te dio ¿qué cosa? Te dio vida, ¿cierto? Yo sé que a nosotros por lo regular, el ser humano siempre le gusta ver con los ojos externos. Pero yo diría que pidiéramos al Señor que Dios abriera nuestros ojos internos. Espirituales, exacto. La pregunta sería ¿por qué? Porque los milagros externos que el Señor hizo cuando Él vino en la tierra, había una intención de parte del Señor. Que si había cojos y los levantó, que si había ciegos y les dio la vista, que si había sordos y les abrió los oídos. Es para enseñarnos que Él tiene el poder hoy con su espíritu de abrir los ojos espirituales, de abrir los oídos espirituales, de hacer que podamos caminar en este camino como Él lo manda ahora. Pero por lo regular siempre estamos tan impactados con lo externo y no está mal. Pero mire, por ejemplo, Lázaro fue resucitado. Dígame si no es extraordinario eso. ¿Ve? Que el Señor fue y lo resucitó. Pero ese mismo se volvió a morir. Pero Dios a ti te ha dado vida eterna. Te ha dado su vida. Entonces a veces nosotros no valoramos lo que el Señor ha hecho. Es más, ¿sabe por qué? Porque no lo creemos. Porque no lo creemos. Porque si creyéramos que realmente tenemos su vida, ¿ve? Su espíritu dentro de nosotros, ¿cómo viviríamos? Le pregunto. Sí. A veces tenemos la información de la soberanía del Señor. Pero por eso creo yo que es demasiado importante. Este hombre, cuando tuvo esa experiencia que él vivió, ahora mire, él tiene que testificar. Cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros ha vivido algo de lo que el Señor soberanamente lo ha sacado. Cómo Dios le dio vida, cómo el Señor abrió tus ojos, cómo Dios te ha traído. ¿Ve? Pero a veces quedamos mudos. Cuando no debería de ser así. Versículo 2. Dice, conviene que yo declare las señales y los milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Oiga. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno. Su reino es por siempre. No son 1000 años. No. Su reino es sempiterno. Es por siempre. Y su señorío de generación en generación. Las generaciones van a pasar y Él seguirá siendo Señor. Han pasado y Él sigue siendo Señor. Es lo que Nabucodonosor está diciendo ahora. Ahora, para resumir, para que no leamos todo, pero cuando tenga tiempo léalo, yo sé que le va a servir mucho. A Nabucodonosor se le dio un sueño. En ese sueño tuvo como visiones, miró cómo un árbol tan frondoso crecía con tanta vegetación y tanto fruto que los animales venían, ¿verdad? Y disfrutaban de la sombra de ese gran árbol. Pero también miró en ese sueño que ese árbol era cortado. Y que todo su fruto, su follaje dejó de existir. Aunque la cepa o la raíz de ese árbol quedó todavía allí. Nabucodonosor se levantó muy angustiado. Comenzó a llamar a la gente que vinieran y le interpretaran los magos de aquel tiempo y nadie pudo. Entonces llamó a Daniel y Daniel vino y le empezó a contar el sueño. Y Daniel reconoce que ahora Dios va a tratar con Nabucodonosor.
Y le da un consejo. Le dice, mi señor, ve, arrepiéntase. Comience a practicar la justicia. Tenga misericordia. ¿Ve? Pero Nabucodonosor no hizo eso. Sino al contrario, un día se empezó a pasear en su palacio y dijo, ¿quién como yo? El rey Nabucodonosor. No hay ningún otro como yo. Y la verdad que en ese tiempo no había ningún otro. Pero como hombre, pero sobre él estaba Dios. ¿Ve? Entonces, miren lo que le dice Daniel. Versículo 27, por favor. Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Lo mismo yo le diría a usted. Acepte mi consejo. Reconozca la soberanía de Dios. Sométase a Él. No siga vacilando con Dios. No, aprenda a someterse porque le conviene a usted y a mí. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. O sea, arrepiéntete. Y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Versículo 33. Eso que había soñado se cumple. Mire lo que dice el verso 33. Cuando tengan tiempo lean todo el capítulo. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin, mira lo que dice Nabucodonosor. Todo esto le dijo Daniel en el sueño que lo que iba a pasar. Pero también le dijo que cuando él reconociera, ¿verdad? En esos tiempos, cuando él reconociera, Dios lo iba a restituir. Ahora mira lo que dice el verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿No se da cuenta que a veces como hombres nosotros vivimos como locos? Nunca usted ha llegado a un momento donde el Señor le hace ver, realmente está viviendo como loco. ¿Se acuerda de Marta, por ejemplo? Cuando vino el Señor a su casa, Marta empezó a correr, ¿verdad? Y a hacer tortillas, a hacer chilaquiles, hermano. Y María no, María estaba a los pies del Señor Jesús, escuchándolo. Y Marta viene y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana está allí, no me venga a ayudar? Y le dijo, Marta, Marta, turbada, ¿ve? Turbada, afanada y turbada estás. Esta, la verdad te digo, que ha escogido la mejor parte. Porque esa parte que ha escogido no se le va a quitar, le digo. Entonces, a veces nosotros así caminamos, así vivimos, ¿verdad? Como que si estuviéramos turbados. Pero de verdad que demos gracias a Dios cuando Dios nos vuelve en sí. Porque honestamente usted y yo somos peregrinos, hermano. ¿Ve? Vamos de paso. A veces con tanto compromiso uno no tiene tiempo para orar, no tiempo tiene libre. ¿Por qué? Porque está uno tan ocupado con los compromisos, como que si las cosas que tú estás haciendo no nos fuéramos a llevar. ¿Ve? Pero cuando el Señor comienza a volver nuestro corazón, nuestra oración es, Señor, sácame de esto, en donde me metí, porque yo quiero estar libre, yo no quiero vivir así. ¿Ve? Entonces, mire lo que dice el Señor acá. ¿Dónde me quedé? 34. Dice, más al fin del tiempo yo alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Vea. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, por siempre. No tiene fin. Y su reino por todas las edades. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad
y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue, ¿qué cosa? Añadida. Vea lo lindo que es Dios. Que después de meter la pata a este Nabucodonosor, ve, pero cuando el corazón se arrepintió, se volvió al Señor, dice, mayor grandeza me fue añadida. O sea, ya tenía una grandeza pasada, pero esta era mayor. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cuál sería la invitación, verdad? A través de estos textos que acabamos de leer. ¿Cuál sería la invitación? No ser soberbios en nuestro corazón. Escuchar cuando Dios nos habla. Dios te puede hablar de muchas maneras, amado. Dios te habla aquí adentro, en tu propia conciencia, por medio de su Santo Espíritu. ¿Ve? Dios puede usar a una persona para hablarte también. Dios puede usar estos espacios para hablarte. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando Dios te habla? ¿Vas a seguir viviendo en tu soberbia o vas a rendir tu corazón? ¿Ve? Cuando usted rinde su corazón, usted no dude, ¿verdad?, que el Señor está allí, realmente extendiendo su gracia y su misericordia. Si le estaba hablando a Nabucodonosor antes por medio del sueño y la interpretación del sueño, era porque quería que volviera a su corazón. Y así nosotros también. O sea, ¿cuál es la enseñanza? Aprendamos a ser personas humildes en nuestro corazón. Aprendamos a escuchar al Señor, ¿ve? A someternos realmente a su voz. Y aun si has sido soberbio, bueno, Dios te enseña que su gracia, cuando hay un corazón que se humilla, se arrepiente, se vuelve, alcanza misericordia. No importa lo que tú hayas hecho. Si Dios te está dando el privilegio de poderte volver, vuélvete al Señor con todo tu corazón. A veces también nosotros como congregación, ¿ve?, nosotros debemos de aprender así, a tener un corazón humilde, sumiso, que se vuelve al Señor por completo, en el nombre maravilloso del Señor. La soberanía es uno de los atributos, amados, más reconfortantes para los hijos de Dios. ¿Ve? La soberanía, cuando comienza a ser visto, cuando el Señor comienza a abrir tus ojos y comienzas a ver la soberanía de Dios, realmente es tan beneficiosa para nuestro caminar en la fe, que aun cuando muchas de las veces, ¿verdad?, seamos amenazados en nuestra propia fe, porque estamos viendo que pareciera que no hay esperanza, bueno, Dios siempre, ¿ve?, mostrará su poder en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aquí también hay otra historia en este mismo libro de Daniel. Por favor, vengan conmigo a este pasaje. Capítulo 3, versículo 16. Les cuento rápido la historia. Que llegó un momento que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de él, ¿verdad?, para que se adorara esa estatua. Y todo el pueblo, cuando comenzaba la música, ellos deberían de postrarse y rendirle reverencia a la estatua. Pero había tres muchachos, uno llamado Sadrach, otro Mesach y Abednego, que ellos hicieron todo lo opuesto. Ellos no quisieron adorar la estatua. Aunque todo el mundo se estaba postrando, todo el mundo estaba adorando la estatua para agradar el corazón del hombre, él no lo hizo. Ellos no lo hicieron. Miren lo que dice, capítulo 3, verso 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, porque él les dijo que adoraran la estatua. Fueron y le dijeron, ¿sabes qué? Estos hebreos no quieren adorar la estatua. Y los trajeron al frente de él, y él pensaba que cuando el rey le dijera, ¿sabes qué? Tienen que adorar la estatua. Ellos le dijeron, ¿sabes qué, rey? No podemos hacer eso. Miren lo que dice el verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, oiga, del horno de fuego ardiendo.
y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vea lo importante de conocer la soberanía de Dios. Él le dice, mira, rey, Dios nos puede salvar de tu mano. Pero aún si no nos salvare, de todos modos nosotros no vamos a adorar la estatua. Se da cuenta la convicción que esa gente tenía. Y por eso es que cuando conocemos la soberanía de Dios, ¿verdad? Y si algo llega a pasar en la familia, a veces un hijo se puede morir, algo puede pasar y quizás nos puede doler mucho. Si no conocemos la soberanía de Dios, es posible que abandonemos la fe. Pero si tú conoces la soberanía de Dios, quizá en su momento no puedas entenderlo, pero yo te puedo asegurar que posteriormente, ¿ve? Dios te enseñará el propósito detrás de ese sufrimiento. Pero solamente si realmente conocemos, ¿ve? O aceptamos la soberanía del Señor en nuestras propias vidas. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego. Ordenó que el horno se calentase 7 veces, más de lo acostumbrado. Se endemonió todito, hermano. ¿Ve? Y dice la Escritura, cuando usted sigue leyendo, que fueron lanzados, ¿verdad?, a ese horno. Y los hombres que los estaban lanzando se quemaron por el calor que tenía ese horno. Verso 25. Y cuando los lanzaron, ¿verdad?, ya no veían 3, sino que veían 4. Allí estaba el Señor. Mire lo que dice el verso 25. Y le dijo, he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los satrapas, que eran la gente de gobierno, los satrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían, no olían ni a fajita, hermano. Verso 28, mira lo que dice el verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, vea lo que dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, de Mesac y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Verso 29. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa se convierta en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ve, todopoderoso. Ve, el que tiene el control de todas las cosas. Y quizás a veces tú puedas estar pasando momentos donde tu fe pueda estar claudicando. Yo te animaría a que no lo hagas. ¿Ve? Vamos a estar continuando con esto, pero yo le puedo asegurar que cuando la soberanía de Dios comienza a ser revelada en tu corazón, viene a ser un refrigerio para nuestras almas, aun cuando estamos siendo quebrantados, aun cuando estamos pasando dificultades. El Señor, por medio de esto que nos enseña en su palabra, puede fortalecer nuestra fe. Así que les animaría en el nombre del Señor, ¿verdad?, que se mantenga erguido en su fe, en el nombre de Jesús. Incline su rostro ahí donde está. Padre, te damos gracias en este precioso momento. Gracias, Señor,
por esa soberanía gloriosa, Señor, que a través de las Escrituras podemos ver. Señor, que esa fe que tú nos has dado en nuestro corazón, a través, Señor, de este tiempo que vamos a estar inquiriendo en las Escrituras, nuestra fe pueda ser afirmada, pueda ser acrecentada, independientemente, Señor, de la circunstancia que pueda estar viviendo cada uno de nosotros, que podamos ver, Señor, tu poder, podamos ver, Señor, lo que tú estás haciendo con nosotros en este tiempo, y que podamos, Señor, glorificarte, exaltarte, que dejemos de ser soberbios en nuestro propio corazón y que vengamos a tener esa actitud, Señor, humilde como la tuya, en el nombre de Jesús. Te damos, Padre, gracias en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Te damos gracias también por nuestras ofrendas, por lo que tú nos has dado. De eso, Señor, de lo recibido es que te damos. Nada, Señor, es nuestro. Todo te pertenece a ti, Señor. Y lo hacemos con gratitud y con alegría de corazón. En el nombre de Jesús. Amén.